Y vamos a leer este capítulo 5 de 2 Samuel para ver un poco de qué se trata. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, le hablaron a David: Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, que es lo que venimos viendo estos jueves. Reinaba solamente sobre Judá. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces comienza este versículo, este capítulo, diciendo que vinieron todas las tribus de Israel a David. Y vimos, creo que este mensaje del capítulo 2, si no me equivoco, lo dio Sebastián, que David es proclamado rey de Judá. Esta palabra que leímos hace un momento, en el capítulo 5, es la tercera unción que recibe David como rey. ¿Cuál fue la primera? En manos de Samuel, cuando era un jovencito. No sabemos a ciencia cierta cuántos años tenía David cuando se produjo la unción de Samuel sobre David para que él sea rey en determinado momento. Creemos que fue hace 17, 18 años antes de este pasaje que leímos. ¿Cuál es la segunda unción? Bueno, la que nos leyó Sebastián en el capítulo 2, sobre proclamándolo rey de Judá. Y ahora en esta tercera vez, David es proclamado rey sobre todo Israel. Y pensaba que la palabra de Dios jamás dejará de cumplirse. Esta palabra que Samuel le dio a David siendo un jovencito y aún menospreciado por sus hermanos, acordémonos la historia. Samuel se presenta en la casa de Isaí, le pide ver a todos sus hijos, llama a todos sus hijos menos a David. Empieza por el más grande, Samuel dice: este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no, este no es. Pasa al otro hermano, para Samuel eran todos los ungidos de Jehová, menos David. No estaba, era menospreciado de su padre y de sus hermanos. Pero Dios le da esta palabra que iba a ser en determinado momento de su vida, en este que acabamos de ver, rey sobre Israel. Y la palabra de Dios jamás dejará de cumplirse. Yo no sé lo que estás esperando de Dios, o es lo que quizás alguna palabra en la que vos te aferrás en tu vida, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de cumplirse. Y acá dice que se juntó todo Israel. Y también pensaba, incluso habrán estado personas que antes le eran rebeldes a David. Personas que antes se le oponían, que le eran leales a este rey Isboset. Ahora estaban todos juntos para ungir a David como rey sobre todos ellos. Reconocieron a David como rey. Y reconocer a David como rey, anoté yo, es reconocer la autoridad que Dios puso sobre ellos. Y pensaba en el texto, ¿no? Aplicado a todo, aplicado a la iglesia, aplicado a la autoridad que Dios da en el hogar, aplicado a nuestros empleos. Sométase a autoridad. Someterse a la autoridad de Dios es someterse a Dios. Y este versículo de Romanos 13:1, que dice que no hay autoridad
sino de parte de Dios. Y las que están por Dios fueron puestas. David había sido puesto por Dios y por mucho tiempo, quizás por 7 años, las 11 tribus de Israel lo negaban. Y negar la autoridad de David como rey era negar a Dios, que Dios los había puesto. Hasta que en un momento ellos se someten a Dios y por ende reconocen a David como rey. Y esto es aplicable a la iglesia, a quizás los ancianos que el Señor nos dio en esta iglesia, a lo cual debemos someternos. Someterse las esposas a los esposos según el orden que Dios estableció en el hogar y así con todo ámbito de la vida. Someterse a la autoridad que Dios puso es someterse a Dios. No podemos decir que nos sometemos a Dios si no nos sometemos a la autoridad de Dios. Israel puede decir, sí, yo amo a Dios, pero durante mucho tiempo no reconocían a David como rey. Entonces, qué bueno, ahora se alinean las cosas, ahora Dios allana el camino, muriendo primero Abner, después muriendo Isboset, y ahora todo el pueblo, en determinado tiempo, y quizás en el tiempo de Dios, David es reconocido rey sobre todo Israel, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Lo que Dios prometió se cumple. Aún pasen 17 años, 18 años o pasen 50 años. Conocemos historias que nos cuentan nuestros pastores, nuestros maestros. Sí, mi papá o mi mamá oraba por mi esposo, por su esposo, para que conozca a Cristo. Y quizás la persona falleció y después esa persona termina creyendo en el Señor por las oraciones de su esposa o de su esposo. No te canses de orar y no te canses de esperar en Dios. David en todo este tiempo de aflicción, aún desde que es un niño, viviendo escondido, perdiendo a su esposa. Acuérdense que Mical se va con otro hombre, perdiendo a Samuel, perdiendo todo. Fue una escuela de Dios para poder aprender a esperar en Él. Yo tengo que aprender a esperar en Dios. Y vos, hermano, hermana, tenés que aprender a esperar en Dios. Y el Señor en ese esperar nos sostiene. Como sostuvo a David, ¿cuántas veces y cuántos ejemplos podemos dar de nuestra misma vida, de cómo el Señor nos sostuvo, de cómo el Señor en la etapa de esperar en Él, aunque parecía todo venirse abajo, vimos el sostén de Dios y vimos que aprendimos a esperar en Él. Y la clave de estos 5 versículos es que esperando en Dios llega la promesa. Abraham, pese a que trastabilló, esperó en Dios y le llegó la promesa. David esperó en Dios y llegó su tiempo como rey. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, porque lo que Dios prometió se cumple. No hay manera, por más rebeldes que se levanten, por más Abners que se levanten, por más Isboset que se levanten, la palabra de Dios se cumple. Dice Habacuc 2:3, aunque tardar en venir, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tardar en venir, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y vemos acá todo el pueblo junto, ungiendo a David y reconociendo el pueblo que Dios le había dicho a David, tú apacentarás, en el versículo 2, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, reconociendo la palabra que Dios le había dado a David cuando era un jovencito. Entonces, en primer lugar, Dios entrega el reino a David. Vemos a David ungido y estas 12 tribus sometiéndose a la autoridad de Dios, o sea, reconociendo a David como rey.
Pero ahora Dios confirma el reino de David y vamos a seguir leyendo esta historia. Versículo 6. Entonces marchó el rey David, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. ¿Dónde moraban los jebuseos? En Jerusalén. Alguno que busque Josué 15:63. Josué 15:63. Y otro hermano o hermana que busque Jueces 1:21. Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Y miren lo que les dice estos jebuseos, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Se estaban burlando de David. Y estaban diciendo, hasta los cojos y los ciegos van a poder contra vos. Y hasta ellos te van a impedir entrar a nuestra ciudad. No, lo que es de Dios es de Dios. Y lo que Dios prometió se cumple. ¿Qué dice Jueces 15:63 para recapitular un poco lo que pasaba con este pueblo de los jebuseos? Josué 15:63. No pudieron arrojarlos y hasta hoy, o sea, hasta el momento de escribir esa palabra, los jebuseos habitaban en Jerusalén. Jueces 1:21. Parecieran tener responsabilidad un poco la tribu de Benjamín, que no arrojaron a los jebuseos como Dios les había dicho. Lo cierto es que moraban en Jerusalén hasta el momento que David era coronado rey. Y se acerca David para tomar esa ciudad que Dios le había prometido. Y ellos le dicen, tú no entrarás acá. Versículo 6. Y de una manera burlona, menospreciando a David y menospreciando la autoridad que Dios le había dado a David, menospreciando el poder que quizás David iba acumulando, le dicen, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Hasta los ciegos y los cojos pueden con vos y pueden vencerte. ¿Y cuántas veces se burlan de vos, hermano, o te menosprecian? Y me acordaba de la canción que quizás hace mucho no cantamos, igual no es tan vieja. Dice, yo soy quien dices que soy. A veces nos fijamos más por lo que dicen los demás de nosotros que por lo que Dios dice de nosotros. De David decían, vos no vas a poder. Acuérdense de lo que le decían a Nehemías cuando estaba construyendo el muro. ¿Qué le decían? Hasta se sube una zorra y se cae el muro. No sirve de nada lo que estás haciendo. ¿Y cuántas veces te menosprecian o te dicen, no sirve de nada lo que estás haciendo para Dios? Mirá, ¿dónde quedó todo lo que hiciste? Pero nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos. Y Dios estaba con David. De modo tal que en el versículo 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. David la tomó igual, porque cuando Dios está con una persona, no hay manera que Dios no cumpla el propósito con esa persona. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, versículo 8, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, por el acueducto, que después terminó siendo el túnel de Ezequías, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Acá hay un pasaje paralelo en 1 Crónicas 11:6. Llega este momento de 2 Samuel, que la mayoría de los pasajes van a ser paralelos con las crónicas. Y acá hay un pasaje paralelo en 1 Crónicas 11:6 que dice, David había dicho a sus tropas,
una información que complementa un poco los versículos que acabamos de leer. El primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, o sea, Joab, sobrino de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser comandante de los ejércitos de David. Joab, en esta batalla, se convirtió en el general de David. Esto no lo vemos en 2 Samuel 5:8, pero lo vemos en este pasaje paralelo de 1 Crónicas 11:6. Joab se convierte en el general del ejército de David. Y dice versículo 9, y David moró en la fortaleza, en esta ciudad que acaban de tomar, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Versículo 10. Y para mí es el versículo clave en este capítulo. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Lo leemos de nuevo. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y cuando leí este pasaje, que la clave es, Jehová estaba con David. Me acordaba de Saúl. Todo lo contrario, que dice que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Ya no estaba el Señor con Saúl, pero de David no se podía decir lo mismo. De David se decía, Jehová estaba con él. Y siempre que leo esta palabrita de Jehová estaba con él, o Dios confirma una persona, me acuerdo de Josué, cuando muere Moisés, algo similar. Acá David estaba asumiendo como rey y Josué con la muerte de Moisés estaba asumiendo como el líder, como el nuevo líder de Israel para cruzar a la tierra prometida. Y Josué 1:17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés, acá también estaba todo el pueblo siendo leal a la autoridad de Dios, a Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y le ponen una condición, que es la condición quizás más importante que tiene que tener una persona. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué importante, hermanos, que es que un líder de Dios, un pastor de Dios, un rey de Dios como lo era David, se pueda decir, Jehová está con él. Y que todo el pueblo lo seguía, de modo tal que no es impuesta la autoridad. No es que él dijo, yo soy rey y ahora se hace lo que yo digo. No era necesario eso, porque si Dios estaba con David, todo el pueblo se iba a someter a la autoridad de David como pasó. Si Dios estaba con Josué, todo el pueblo se iba a someter a Josué y dijo, así te obedeceremos a ti, como obedecimos a Moisés. Entonces, ¿cuál es la clave en todo ser humano? Que Jehová esté con nosotros. Ahora nos inventamos la frase y dice, bueno, el Señor vive en nuestro corazón. Está bien, pero qué importante es que el Señor confirme la obra de nuestras manos, como decía Moisés en el Salmo 90, en esa oración que dice, Señor, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. De saber que lo que hacemos Dios lo aprueba y que no vivimos impostando nuestra autoridad o decir, acá se hace lo que yo digo, sino que la gente de alrededor nuestro se dé cuenta que Jehová está con nosotros, de modo tal que no hace falta imponer nada. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Dios confirma el reino a David. De modo tal que no hacía falta que él diga, Dios está conmigo. No, los demás, los que están a nuestro alrededor, que tu esposa, hermano, diga, sí, Dios está con mi esposo, Dios bendice a mi esposo, Dios confirma a mi esposo.
no que lo tengamos que estar diciendo o reclamando nosotros. Cuando algo es de Dios, es de Dios. Y anoté yo acá, cuando la obra es de Dios, aparece la provisión de Dios. Y miren lo que sucede en el versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y otra vez un versículo precioso. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Lo leemos de nuevo este versículo, es similar al versículo 10. Y entendió David que Jehová había confirmado por rey, lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Aparece este rey de Tiro de la nada, enviando embajadores a David, enviando madera de cedro que era carísima en ese tiempo, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron casa a David. Cuando Salomón se dispone a edificar el templo, vamos a llegar en algún momento, aparece también este rey enviándole madera y carpinteros y obreros. Y lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando la obra es de Dios, aparece la provisión de Dios de lugares inimaginables. Y me fue inevitable pensar en esto que estamos orando como iglesia, de comprar esta propiedad. Cuando es de Dios, aparece la provisión de Dios. Y aparecen los recursos. Y Dios muestra que la obra es de Él y Él se ocupa de todo lo necesario para que la obra se haga. Y qué bueno que como iglesia pidamos con fe, confiando que los recursos son de Dios, que las ofrendas son de Dios y que la obra de Dios jamás deja de cumplirse. Que la obra de Dios se hace con la provisión de Dios. Acá David no lo veo reclamando ni siquiera a su pueblo, llenándolo de impuestos para construirse una casa. No, Dios proveyó a través de incluso gente que ni conocía a Dios. Este rey, Hiram, rey de Tiro, nada tenía que ver con Dios, pero aún así Dios lo utilizó para proveer para la obra de Dios. Y así es en nuestra casa, así es en nuestra iglesia, así es en nuestro trabajo. Dios provee para sus hijos. De modo tal que él entendió, David entendió con esto que estaba pasando, con la victoria que estaba sucediendo sobre los jebuseos, entendió que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. No me podía acordar una palabra que me acordé. Salmo 1. Y todo lo que hace, prosperará. Qué bueno que cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando esperamos en Dios, el tiempo de Dios sin reclamar nada, llega el obrar de Dios. Y Dios lo confirma a nuestro alrededor y con gente que ni siquiera conoce a Dios como este rey. Y todo lo que hacemos poniéndolo en sus manos prospera. Dios lo confirma. Y otra vez cito la palabra de Moisés. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y en tercer lugar, como último punto, Dios guía el reino de David. Acá aparece un pequeño paréntesis dándonos el escritor de este libro un detalle de las concubinas y las mujeres de David y los hijos que tuvo. Vamos a leerlo. Versículo 13. Y tomó más concubinas, David, y mujeres de Jerusalén después que vino a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén:
Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, qué nombres, Elisúa, Nefeg, Javía, Elisama, Eliada y Elifelet. Y cuando leo esto de que tomó más concubinas y mujeres, inevitablemente nos remontamos al libro de Deuteronomio, que si quieren pueden acompañarme, vamos a leer ahí una serie de versículos, Deuteronomio 17, sin salirnos de este pasaje en lo posible, Deuteronomio 17. En el versículo 14, incluso hay un título en nuestras Biblias 1960, que dice instrucciones acerca de un rey. Y dice así la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra, Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Lo que sucedió, que después Dios puso a Saúl. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. En este caso a David. Entre tus hermanos, y pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y los ancianos, cuando ungieron a David, reconocieron eso. Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. David estaba bien con esta instrucción de Dios. Versículo 16. Pero él, el rey elegido, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os lo ha dicho, no volváis nunca por este camino a ser esclavos en Egipto. Y lean esto, ni tomará para sí muchas mujeres, lo que estaba haciendo David, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando leemos esto, para que su corazón no se desvíe, pensaba en Salomón, que fue bueno en muchas cosas, pero también dice que tomó muchas concubinas y muchas mujeres. Y hay una palabra muy triste que dice, y el corazón de Salomón se inclinó a los ídolos de sus mujeres. Y lo que Dios dice es para nuestra bendición. David no obedeció esta palabra, Salomón no obedeció esta palabra. Y puntualmente de Salomón, bueno, ¿cuántos problemas tuvo David con las mujeres? ¿No? Lo vamos a leer. Pero qué triste que se diga de Salomón que inclinó su corazón a los ídolos con amor a otros ídolos, conociendo al Dios verdadero. Bueno, Dios les había dicho que no acumulen para sí mujeres ni concubinas, y eran lo que estaban haciendo, para que no se eleve su corazón, otra cosa, versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Otra vez, la autoridad que Dios nos da no es para que nos elevemos sobre nuestros hermanos. Los pastores, los maestros, los esposos, los jefes, si te toca ser jefe en tu trabajo, no es para que te creas más que los demás. La autoridad que Dios te da es para edificación, que Dios nos da a nosotros es para edificación y para guiar, para hacer crecer al que está al lado nuestro. La palabra de Dios dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, que el Señor nos mantenga humildes, de modo tal que la autoridad que Él nos concede sea para hacer crecer a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia, que tengamos esta actitud que la tuvo Cristo, que siendo en forma de Dios, ¿se acuerdan? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero Dios guía el reino de David. Y terminamos con la lectura y decimos algunas cositas nada más. Oyendo, versículo 17, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, primero estaban los jebuseos
ahora aparecen los filisteos. Oyendo que había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, a la ciudad de David. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová. Acá está el punto de este fragmento. Dios guía el reino de David. Y vemos a David buscando a Dios, preguntándole. ¿Y qué le pregunta? ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Qué bueno pedir la guía de Dios en todo. Señor, estoy por hacer esto. Lo tengo que hacer. Señor, guíame, dame sabiduría. La palabra de Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces pensamos que nos la sabemos todas o que podemos resolver las cosas por nuestra cuenta, con nuestra habilidad, y no. Y de hecho la palabra de Dios dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Bueno, acá vemos al rey David consultando a Dios. Lo que tenemos que hacer vos y yo, hermanos. Diciendo, iré contra los filisteos, versículo 19. Los entregarás en mi mano, y Jehová respondió a David. Oración inmediata, respuesta inmediata. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Y me llamó la atención esta palabra también. Quebrantó Jehová. No fui yo el que venció. No fueron mis ejércitos los valientes de David. Fue Dios. Y también vemos humildad en David, en reconocer que Dios es el que le daba la victoria, que Dios era el que le confirmaba el reino, que Dios le había dado la victoria sobre los jebuseos. Y armémonos del mismo pensamiento, hermanos. En no pensar que logramos todo por nuestra capacidad o porque somos algo que no somos. Es porque Dios está con nosotros. Porque Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor que quebranta. Versículo 21, ya quedan pocos versículos. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Otra vez teniendo una actitud guiada por Dios, deshaciéndose de los ídolos. Dios guiando el reino de David. Versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y otra vez, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Acá también hay un pasaje paralelo, no lo vamos a leer, Primera Crónicas 14, del 8 al 17. Versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marchas, Primera Crónicas dice, cuando oigas un estruendo en las balsameras, por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Otra vez, Jehová saldrá delante de ti a herir. Vos no vas a herir a nadie. Si yo no te doy la victoria, vos no vas a poder vencer. David reconociendo el poderío de Dios y que Dios le daba la victoria. Dice, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Dios entrega el reino a David. Dios confirma el reino a David y Jehová estaba con él. Y por último vemos a Dios guiando el reino de David. Y que podamos tomar este ejemplo de procurar, que ya sabemos que el Señor vive en nuestro corazón y está con nosotros, pero que esté con nosotros en serio, que nosotros le obedezcamos, que la gente que
que esté a nuestro alrededor sea bendecida por nuestras vidas. Que mi esposa sea mejor esposa por haberse casado conmigo. Que yo haga crecer espiritualmente a mis hijos. Que yo como maestro pueda enseñar con fidelidad. Que vos, hermano, en tu familia puedas ser luz. Yo tengo que ser luz en mi hogar. Vemos a Dios guiando el reino de David. Y que Dios guíe cada una de nuestras vidas. Que Dios guíe la iglesia. Que Dios guíe a nuestros pastores. Que Dios guíe a los maestros que tenemos en la congregación, para que podamos ver el obrar de Dios como lo vemos en prácticamente todo el reinado de David.